¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema de la tutela. Voy a compartirles pantalla. Muy bien. La tutela. ¿Qué es la tutela? Bien. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada nosotros vimos una institución que se llama la patria potestad, que es pues básicamente es la facultad que tienen los padres de representar a sus hijos menores de edad declarados en estado de interdicción en todos los ámbitos de la vida civil. Entonces, también de representarlos judicialmente. Eh, Cuando un menor no está sujeto a la patria potestad, puede ser que sea porque sus padres fallecieron, ¿verdad? Fallecieron los padres de un menor, quedó huérfano. O puede ser que tal vez no se conoce quiénes son los papás, o simple y sencillamente los papás pues no están ausentes, no están haciendo cargo de ellos. Entonces, en cualquier caso en que los menores no estén sujetos a la patria potestad, entonces los menores deberían estar sujetos a la tutela. ¿Y entonces qué es la tutela? La tutela es la facultad que tienen algunas personas determinadas de representar a un menor de edad o persona declarada en estado de interdicción. Pero aquí viene lo importante, miren, no es su hijo, ¿verdad? Que no es su hijo. Y lo va a representar en todos los actos y contratos de la vida civil y también lo va a defender en juicio, ¿verdad? Ya sea defender o ejercer los derechos en nombre de él en juicio. Entonces, ¿qué es la tutela? Es la facultad que tienen algunas personas, ahorita vamos a ver quiénes son esas personas, algunas personas determinadas de representar a un menor de edad declarado de estado de interdicción que no es su hijo. ¿Bien? Que no es su hijo, en todos los actos y contratos y para defenderlos en juicio. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Oscar, por favor, leamos el artículo 293. Artículo 293. Casos en que procede. El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a la tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a la tutela aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. El tutor es el representante legal del menor o incapacitado. Pues miren, el tutor es el representante legal del menor incapacitado. Entonces, miren, el menor de edad que no se halla bajo la patria potestad, por cualquier motivo, ¿verdad? Quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. Y también quedará sujeto a la tutela, aunque fuera mayor de edad, el que hubiera sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padre. La tutela se va a ejercer por un tutor y un protutor, ¿verdad? El tutor va a ser el encargado de ejercer la tutela, o sea, de ejercer la representación del menor, ¿verdad? Y él va a estar a cargo de cuidado del menor también, como que si fuera su papá o su mamá, en el caso que sea, ¿verdad? Y luego establece que, y el protutor, vamos a ver más adelante, él se va a encargar de fiscalizar al tutor. Artículo 294, por favor, Eduardo. La tutela se ejerce por un tutor y un protutor, cuyos cargos son personales y no pueden delegarse.
pero pueden otorgar mandatos especiales para actos determinados. Fíjense, el cargo tanto de tutor como de protutor son personales. Y acá son, hay algunos actos que decimos que son personalísimos, porque no admiten representación. Este es uno de ellos, ¿verdad? Se tiene que ejercer de forma personal y no admite representación. O sea, no puede delegarse esa calidad de tutor o de protutor. Ahora, lo que sí podemos hacer es para algún negocio determinado, pues sí podemos nombrar a un mandatario especial. Entonces, miren, aquí tenemos las primeras características de la tutela. La tutela, la primera característica es de que es un cargo personal, tanto la tutela como la protutela. Es un cargo personal. Segunda característica, que es indelegable. Miren, no se puede delegar. Las siguientes dos características las tenemos en el 295. La tutela y protutela son cargos públicos. Miren, esa es la tercera característica, que es un cargo público. Y además de que es un cargo público, es obligatorio. Miren, la tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño están obligadas todas las personas que se encuentren en pleno goce de sus derechos civiles. O sea que si a mí me corresponde ser tutor y yo estoy en pleno uso de mis derechos civiles, no me puedo negar para ejercer la tutela. Aunque vamos a ver más adelante que hay algunos casos en que la ley sí me permite excusarme para ejercer la tutela por tener algún impedimento para la... Pero vamos a verlo más adelante. Bien, clases de tutela. Tenemos una tutela testamentaria, luego tenemos la tutela legítima, la judicial, la específica y la legal. Artículo 296. La tutela puede ser testamentaria, legítima y judicial. Pero vamos a ver que más adelante encontramos la específica y la legal también. Tutela testamentaria. La tutela testamentaria, como se puede intuir por el nombre, es aquella que se nombra al tutor por medio de un testamento, ¿verdad? Mi esposa ya falleció, yo soy el cónyuge sobreviviente, yo otorgo testamento y le dejo todos mis bienes a mis hijos, ¿verdad? Pero como ellos son menores de edad, yo nombro como tutor a tal persona, como protutor a tal persona. Entonces, miren, estas personas se van a encargar de cuidar a mis hijos y también de administrar sus bienes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver quiénes pueden ser. Básicamente, cuando es un tutor testamentario, pues cualquier persona que designe el testador. Él podría nombrar a su hermano, su amigo, qué sé yo, era una persona de su confianza, le está confiando en lo más valioso, sus hijos. Lo puede hacer el padre o la madre sobreviviente. O sea que si murió primero el papá, lo puede hacer la mamá. Si murió primero la mamá, pues lo puede hacer el papá. ¿Verdad? Cuando tienen hijos bajo su patria potestad, o también lo pueden hacer los abuelos cuando están ejerciendo una tutela legítima. Por ejemplo, yo tengo una tutela legítima sobre mis nietos y ya siento que estoy próximo a fallecer y otorgo testamento a favor de mis nietos. Y ahí mismo en el testamento yo les nombro un tutor testamentario. ¿Estamos bien? Si hay algún niño, un menor de edad que no esté sujeto a la tutela o a la patria potestad, por ejemplo, un niño que está en la calle, ¿verdad? Pidiendo en los semáforos o algo así. Entonces yo le puedo también puedo otorgar testamento a favor de ese menor.
Y en ese caso también yo podría nombrarle a un tutor, ¿verdad? Y por último, también lo puede hacer el padre adoptivo, ¿verdad? Cuando otorga testamento a favor de su hijo adoptivo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, se puede otorgar la tutela testamentaria. Pero básicamente, ¿cuál es la tutela testamentaria? Cuando el testador nombra, ¿verdad? Nombra a un tutor testamentario para su hijo, a quien le está dejando la herencia. Vamos a ver más adelante que estos cargos de tutor y de protutor son remunerados, ¿verdad, joven? O sea, no es que le va a tocar a aquel de gratis ejercer este cargo, son remunerados y por lo tanto es como un trabajo también, ¿verdad? De cierta forma para los tutores. Estamos hablando de menores que tienen bienes, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? En el caso de la administración, y si no, pues únicamente sería el cuidado. 297, por favor, Gisela. Artículo 297, testamentaria. La tutela testamentaria se instituye por testamento por el padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima, por cualquier testador para el que instituya heredero o legatario, si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo, y por el adoptante que designe heredero o legatario o su hijo adoptivo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, es importante este tutor testamentario porque vamos a ver más adelante que el tutor testamentario prevalece sobre cualquier otro tutor. O sea, si hay un tutor legítimo, por ejemplo, ahorita vamos a ver quién es el tutor legítimo, pero aparece un tutor testamentario, entonces se le da a dar preferencia siempre al tutor testamentario, porque fue la última voluntad del padre, de la persona que ejercía la patria potestad o la tutela legítima. Los abuelos o los padres, cuando tengan varios hijos a cargo de su patria potestad o tutela, según sea el caso, ellos pueden nombrar a tutores testamentarios para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera 3 hijos, le dejo bienes a cada uno de ellos y le dejo a cada uno nombrado un tutor. O podría ser un tutor para todos ellos, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas funciona. Se las voy a leer yo, 293. Los padres y los abuelos, en su caso, pueden nombrar un tutor o protutor para todos o para varios de sus hijos o para cada uno de ellos. Pueden también nombrar varios tutores y protutores para que ejerzan el cargo, uno en defecto de otro, respectivamente en el orden de su designación. Además, digamos, yo podría nombrar, digamos, 3 tutores y 3 protutores, pero en primer lugar lo van a ejercer las personas que yo designé. A falta de estos, entonces lo van a ejercer las demás personas en el orden que haya designado el testador, ¿verdad? Entonces se puede hacer de varias formas, ¿verdad? Yo puedo nombrar varios tutores, uno para cada uno de mis hijos, o puedo nombrar varios tutores para que lo ejerzan sucesivamente en caso de que falte el tutor. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Luego tenemos la tutela legítima. La tutela legítima es aquella que va a ser ejercida por parientes del pupilo, ¿verdad? Cuando no está sujeto a una tutela testamentaria, entonces se le debe de nombrar al menor un tutor legítimo. Este tutor legítimo se llama así legítimo porque tiene que ver con el parentesco. Esta tutela legítima solo la pueden ejercer los parientes del menor. Pero la ley nos señala un orden específicamente en que este se va a realizar. Primero, el abuelo paterno. Luego, si no está el abuelo paterno, entonces el abuelo materno. Si no está el abuelo materno, entonces vamos con la abuela
paterna. Si no hay abuela paterna, entonces abuela materna. ¿Se dan cuenta cómo se le da preferencia primero a los varones, o sea, los abuelos, sobre las abuelas? Y también se le da preferencia a la línea paterna sobre la línea materna. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Miren, en primer lugar, abuelo paterno. Luego, abuelo materno. Primero los abuelos. Luego, abuela paterno. Miren, otra vez se le da preferencia a la línea paterna sobre la materna. Luego, abuela materna. ¿Estamos bien? Y si no hay abuelos, entonces va a ser ejercida por los hermanos. La ley establece que sin distinción de sexo. ¿Va? O sea, da igual si es hermano o es hermana. Pero sí se le va a dar preferencia a los que procedan de una misma línea. Por ejemplo, si hay 5 hermanos, ¿verdad? Y de esos 5 hermanos mayores de edad, hay 3 que son hermanos de padre y madre con los menores. Y los otros 2, solo uno es solo de madre y el otro solo de padre. Entonces se le va a dar preferencia primero a los 3 hermanos que vienen de ambas líneas, ¿verdad? Y entre ellos, y entre ellos se le va a dar preferencia al de mayor edad y capacidad, ¿verdad? Mayor edad y capacidad. ¿Cuándo va a ser preferida la línea materna sobre la línea paterna? Cuando se trate de madres solteras, ¿verdad? O de, no necesariamente, bueno, sí, de madres solteras, pero siempre que sea fuera del matrimonio, ¿verdad? Que se trate de hijos fuera del matrimonio. Entonces, en este caso, se le va a dar preferencia a la línea paterna, a la línea, perdón, materna sobre la línea paterna. Entonces, en este caso se invertiría. Abuelo materno, después el abuelo paterno. Después la abuela materna, después la abuela paterna, ¿verdad? Si fuera el caso de hijos nacidos fuera del matrimonio. Artículo 299, por favor, Rosy. Artículo 299. La tutela legítima de los menores corresponde en orden siguiente. Al abuelo paterno, 1. 2. Al abuelo materno. 3. A la abuela paterna. 4. A la abuela materna. 5. A los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferencia los que procedan de ambas líneas y entre estos el de mayor edad y capacidad. La línea materna será preferida a la paterna para la tutela de los hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, mediante motivos justificados para variar la precedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación, que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. Entonces, mira, aquí en el último parrafito que nos leyó Rocío, muy importante. Fuera de los parientes que nos nombró antes, o sea, abuelos y hermanos, se podría nombrar a otra persona como tutor legítimo, a otro pariente, ¿verdad? Pero que no sea de los comprendidos, digamos, a un tío o a un primo, por ejemplo, que sea mayor. Sí, ¿verdad? Sí se puede. El juez siempre va a resolver en el interés del niño, ¿verdad? Lo primordial siempre va a ser el interés del niño. Entonces, si el juez considera de que por motivos de que tiene mejores condiciones de conocimiento, o sea, que se lleva bien con el menor, que tienen una buena relación, ¿verdad? De familiaridad, ¿verdad? De conocimiento y familiaridad con el menor. Solvencia, idoneidad y preparación que pueda constituir una garantía de que va a ejercer mejor su cargo, entonces el juez puede determinar que se le otorgue la tutela a este pariente, ¿verdad? Como les decía, un tío, un primo, ¿verdad? Un, una tía, qué sé yo, otro pariente.
¿Estamos bien? Luego tenemos la tutela judicial. La tutela judicial, esta se da cuando un menor no está sujeto a una tutela legítima ni tutela testamentaria. Entonces, cualquier persona, o podría ser la Procuraduría General de la Nación también, pueden poner en conocimiento del juez que hay un menor de edad que no tiene patria potestad y no está sujeto a la tutela legítima ni testamentaria. Entonces, el juez le puede nombrar un tutor judicial. ¿Verdad? Es un tutor nombrado por el juez, ¿verdad? Básicamente. Miren artículo 300. La tutela judicial procede por nombramiento del juez competente. ¿Qué juez competente va a ser, jóvenes? Va a ser un juez de familia, ¿verdad? Estos procesos los conocen los tribunales de familia. La tutela judicial procede por nombramiento del juez competente, cuando no haya tutor testamentario ni legítimo. Para este efecto, el Ministerio Público o Procuraduría General de la Nación, leemos, ¿verdad? Cualquier persona capaz deben denunciar a la autoridad del hecho que da lugar a la tutela no provista. Para la designación de la persona del tutor, el juez deberá tomar en cuenta las circunstancias que se mencionan en el artículo anterior. Las circunstancias que se mencionan en el artículo anterior son las condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación que constituye una garantía para desempeño satisfactorio de su cargo. O sea, el juez, al momento de nombrar a un tutor judicial, debe tomar en cuenta también esas circunstancias. ¿Estamos bien? Y esto va a ser por medio de un procedimiento de jurisdicción voluntaria judicial, o sea, porque aquí no hay litis, ¿verdad? A menos de que alguien se ponga. ¿Verdad? Por ejemplo, que aparezca el padre y diga, no, yo soy el padre y él está bajo patria potestad. Entonces, se supone que si un menor no tiene tutela, entonces la Procuraduría General de la Nación debería de gestionar ante los jueces de familia el nombramiento de un tutor. Ahora, les voy a contar, yo no sé si ustedes se recuerdan, tal vez no, hace algunos años, unos 10, 12 años, calculo yo, la esposa del alcalde Arzú empezó a promover una campaña para sacar a los niños de la calle. Porque aquí en la ciudad capital es muy común que hayan niños, ya sea trabajando, o vendiendo cosas o pidiendo dinero en los semáforos, eh, muchas veces disfrazados de payasitos y todo. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la municipalidad, empezaron a llevarse a todos estos niños, a recogerlos. Eh, se tomaron el tiempo de investigar primero, tomaron videos, documentaron bien todo, y resulta que a los niños los pasaban dejando en pick-up, ¿verdad? Nuevos, y había una persona siempre a la que los niños le iban a dejar el dinero que iban recaudando. Bueno, para no hacerles el cuento largo, la Procuraduría General de la Nación y la municipalidad la municipalidad tenía los albergues para los niños, digamos, ¿verdad? Porque la municipalidad dentro de las funciones que tiene, tienen albergues para niños que no tienen papás, digamos, ¿verdad? Que no están sujetos a la tutela. Entonces, la municipalidad puso los albergues y la Procuraduría General de la Nación, quien está facultada legalmente para eso, empezó a llevarse a los niños y empezó a promover los procesos para nombrarles a un tutor. La cuestión es de que aparecieron ya cuando tenían a los niños, empezaron a aparecer todos los papás, ¿no? Los menores, que se fueron a quejar ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y todo, total, que se volvió un merengue. Y al final, pues, les terminaron devolviendo a los niños a los padres explotadores estos, ¿verdad? Porque me imagino que miren, los que iban a dejar a los niños no eran los papás.
Pero si después aparecieron los papás a reclamar a los niños, era porque los papás sabían y estaban de acuerdo con esto. Entonces, pues, seguramente hasta alquilaban a los niños o algo así, ¿verdad? Entonces, eh, es bien triste, pero al final de cuentas no lo pudieron seguir haciendo porque pues, los derechos humanos en esa ocasión se pusieron del lado de los papás y fue una cuestión mediática y todo. Entonces, eh, al final, pues, los devolvieron a los niños y regresaron a los demás. ¿Va? Bien, tenemos una tutela que es la tutela legítima, pero de personas mayores de edad declaradas en estado de interdicción. Esta tutela legítima en la doctrina se le llama curatela, o se le conoce como curatela. Entonces, puede ser que les pregunten a ustedes quién ejerce o cómo se ejerce la tutela legítima de un mayor de edad declarado de interdicción, o puede que les pregunten, miren, qué es la curatela o cómo se ejerce la curatela. Entonces, la curatela es precisamente el ejercicio de la tutela legítima de un mayor de edad declarado en estado de interdicción. Ya vimos nosotros que los padres pueden ejercer la patria potestad, ¿verdad? Entonces, en el caso de que fueran padres, sería patria potestad, pero aquí los incluye dentro de los del orden de la curatela. Bien, fíjense pues. Si la persona declarada en estado de interdicción es casada, entonces le corresponde al cónyuge, ¿verdad? Si se le todo el 5 al esposo, a la esposa le va a tocar cuidarlo y viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí varía un poquito el orden, ¿ya se dieron cuenta? Porque entonces vamos primero con el cónyuge. Ahora, si no hay cónyuge, entonces a los padres. Aunque vimos que esto es patria potestad, pero a los padres, al padre y a la madre. Si no hay padre, entonces le toca a los hijos mayores de edad. Miren, los hijos están obligados a ejercer la tutela de sus padres cuando estos ya no pueden valerse por sí solos. Están obligados. Y luego a los abuelos en el orden anteriormente establecido, si es que todavía hay abuelos, ¿verdad? Entonces esa es la curatela o la tutela legítima de mayores de edad. Por favor, 301, Silvia. Artículo 301. Tutela de los declarados en estado de interdicción. La tutela de los mayores de edad declarados en interdicción corresponde primero al cónyuge, segundo al padre y a la madre, tercero a los hijos mayores de edad y cuarto a los abuelos, en el orden anteriormente establecido en el artículo 299. Me imagino que eso tengo anotado acá. Sí. Ajá, sí, en el orden antes establecido. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía que se le va a dar preferencia? ¿Sí, Gisela? Ay, perdón, Lick, solo tenía una duda. Fíjese que conozco un caso de una señora que ¿cómo se llama? No se le ha declarado ni nada, pero sí no está bien, así que mentalmente, y no tiene familia, solo tiene una hermana. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Pues mire, ahí se le puede nombrar a la hermana, si es que la hermana está en condiciones de cuidar. Pero es que no quiere. Bueno, ahorita vamos a hablar de, de cuándo están obligados a aceptar el cargo. Pero si no, el juez podría nombrarle un tutor, incluso podría mandarla a un lugar donde la puedan cuidar, ¿verdad? Pero, o sea, aquí yo podría, digamos que, denunciar este caso a la PGN. Así es. Y la Ah, bueno. PGN es la que se debería encargar de representar a esta persona incapacitada ante los tribunales para que se le nombre un tutor legal. No, un tutor Ah, judicial bueno. sería en este caso.
Bueno, gracias. Sí, pero sí la denuncia tendría que estar ante la PG, ¿verdad? Porque ellos son los encargados de defender los intereses del Estado, pero también de los menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Entonces, siempre que se vean afectados los intereses de menores incapaces o ausentes, la PGN está obligada a actuar en representación de ellos. Muy bien. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía que se le va a dar preferencia a la tutela eh, testamentaria sobre la tutela legítima y sobre la tutela judicial? Eso lo tenemos en el artículo 302. Si hallándose en ejercicio un tutor legítimo o judicial apareciere el testamentario, se transferirá inmediatamente a este la tutela. ¿Verdad? ¿Por qué motivos? Porque es la voluntad del padre del menor, ¿verdad? Entonces vamos a respetar la voluntad del padre del menor y se le va a transferir inmediatamente el ejercicio de la tutela al tutor testamentario. En los menores que hayan cumplido 16 años, el tutor está obligado a empezarlo a relacionar con los actos de la administración de sus bienes. Esto con el objetivo de que el menor pueda ir conociendo sobre la administración, ¿verdad?, de sus bienes. Y esto es uno de los casos de capacidad relativa, ¿verdad? Artículo 303, por favor, Claudia. No se oye. Por favor, Silvia. Artículo 303. 303. Derecho de los menores que han cumplido 16 años. A los menores que hayan cumplido la edad de 16 años debe asociarlos el tutor en la administración de los bienes para su información y conocimiento. Y si carecieren de tutor testamentario, tendrán derecho a proponer candidato entre sus parientes llamados a tutela legítima, o a falta de estos, a persona de reconocida honorabilidad para que ejerza la tutela judicial. Vamos bien, entonces miren, no solo es la capacidad relativa para que los empiecen a relacionar con la administración de sus bienes, sino que si carecieren de un tutor testamentario, también ellos tienen derecho para proponer candidatos entre sus parientes llamados a la tutela legítima, ¿verdad? Ellos podrían decir, mire, yo prefiero estar con mi abuelo materno que con mi abuelo paterno, ¿verdad? Él es el papá de mi papá, pero la verdad es que no lo conozco, yo con el que más me he relacionado es con mi abuelo materno. Entonces, en ese caso, pueden darle preferencia a la línea materna sobre la línea paterna, ¿verdad? El menor ya tiene derecho. Y a falta de personas que ejerzan la tutela legítima, él podría también proponer a personas de notoria honradez para que ejerzan la tutela judicial, ¿verdad? O sea, que el juez nombre a un tutor judicial. ¿Estamos bien? Esto lo pueden hacer si tienen 16 años o más. El protutor. ¿Se recuerdan que yo les decía que el protutor, bueno, vamos primero con los tutores específicos y de ahí regresamos al protutor. Luego tenemos a los tutores específicos. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto a un tutor que se llama tutor especial allá en la patria potestad? El tutor específico es parecido. Cuando tenemos a varios pupilos sujetos a una misma tutela y surge un conflicto de interés entre los pupilos, entonces el juez puede nombrarles tutores específicos para que defiendan los intereses de cada uno de los pupilos. ¿Estamos bien? Y a ese, por favor, anótenle 268 porque ahí en el 268 se recuerdan que está el tutor especial. Cuando hubiere conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez les nombrará tutores específicos.
Y también por ahí menciona en el artículo 307 un tutor que se llama tutor provisional, que este es que cuando no han nombrado todavía a un tutor, alguna persona puede ejercer el cargo de tutor o protutor, ¿verdad? Pero solo de forma provisionalmente, mientras se nombra al tutor testamentario, por ejemplo. Lick, disculpe, ¿qué artículos dijo? Disculpe. Ahorita estábamos leyendo el último El que leímos fue específico. el 306, Y el otro, porque dijo otro. No. 168. Ah, gracias. Muy bien. Entonces el 307 establece, mientras no se nombre tutor y protutor y no se disciernan los cargos, el juez de oficio o a solicitud de la Procuraduría General de la Nación deberá dictar providencias necesarias para el cuidado de la persona del menor incapacitado y la seguridad de sus bienes. Entonces ahí lo que le va a nombrar es un tutor provisional, puede ser que ponga a los menores bajo el cuidado provisional de una persona, ¿verdad? De algún pariente. Mientras se disciernen los cargos o se determina si el menor es, o quién va a ser el tutor del menor. Les voy a poner un ejemplo. Un menor queda huérfano, pero él en el momento en que queda huérfano está bajo el cuidado de una tía, de una hermana de la mamá. Pero ya vieron ustedes que la ley establece un orden de la tutela legítima. Entonces, según el orden establecido en la ley, le tocaría al abuelo paterno cuidar al menor. Entonces, pero esto lleva un trámite, ¿no, jóvenes? Mientras él acepta, mientras se le discierne el cargo, toma posesión del cargo, etcétera. Entonces, mientras tanto, el juez puede determinar que provisionalmente no se va a quedar en vacía. ¿Verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo. Y luego tenemos a los tutores legales. Los tutores legales son los directores o los superiores de los establecimientos de asistencia social que se dedican al cuidado de menores o incapaces. Entonces, estos directores, ellos van a ser los tutores legales de los menores o incapaces desde que ingresen al centro de asistencia social. Y lo especial de este cargo es que no necesita discernimiento, el de tutor legal. Todos los demás tutores que hemos visto, estos necesitan el discernimiento de cargo, o sea, es como un nombramiento que les da el juez, ¿verdad? Es cuando el juez les da el encargo a ellos, ¿verdad? Judicial, el discernimiento del cargo, para que ejerzan la tutela y protutela. Pero en el caso de los tutores legales, ellos por el hecho de estar nombrados como directores o superiores de un centro de asistencia social, entonces ellos automáticamente son los tutores legales sin necesidad de discernimiento. Desde el momento en que el menor entra al centro de asistencia social, el director del centro se va a encargar de representación y del cuidado del menor. ¿Estamos bien? Artículo 303. Por favor, Gisela. ¿Qué número dijo, perdón? 308, perdón. Tutores legales. Los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores o incapacitados son tutores y representantes legales de los mismos desde el momento de su ingreso y su cargo no necesita discernimiento. ¿Estamos bien? Miren, en el siguiente artículo, los institutos de asistencia pública pueden confiar el menor internado que carezca de padres, ascendientes y hermanos a personas de notoria moralidad que dispongan de medios económicos para proporcionarle alimentos, instrucción y educación. Entonces, las autoridades pueden determinar, ¿verdad? También entregarle
los menores a cuidado a alguna persona que sea de notoria honradez. ¿Estamos bien? Bien. Y, disculpe una pregunta. ¿Qué artículo leyó ahorita? El 309 Ese está derogado. está derogado. Sí, Lick, por eso no lo encontraba yo aquí, porque en mi código no aparece. Ay, muchas Ahí gracias está. por avisarme, así lo voy a marcar de una vez. Por el artículo 67 del decreto 77-2007. Muchas gracias. No. Y una pregunta, en el caso de tutores específicos, ¿qué ejemplo podríamos, o en qué caso se podría dar esto de tutores específicos? ¿No surge algún conflicto, por ejemplo, de que hay dos menores de edad que quedó? Mire, supongamos de que el papá tenía una finca y esa finca quedó dividida mitad y mitad para dos menores de edad. Y los animales de una finca se pasan a la otra y destruyen unas cosechas, por ejemplo. Entonces, miren, ahí surge un conflicto de intereses, porque un menor le causó daño al otro. Entonces, ¿cómo lo representa el tutor? Si el tutor está encargado de representarlos a los dos. Entonces, en este caso, como él no puede hacerlo, entonces él mismo lo tiene que denunciar ante el juez para que el juez les nombre los tutores específicos para este conflicto en particular, ¿verdad? Pero, o sea, ese es un ejemplo, pero ahí sí que pudiera ser cualquier conflicto de intereses que surge entre los dos. ¿Estamos bien? Gracias. El protutor. Básicamente el protutor, la función de este es la de fiscalizar, digamos, al tutor. Este se va a encargar de llevar a cabo las funciones con la tutela, pero para asegurar su recto ejercicio. O sea, por ejemplo, el encargado de administrar los bienes es el tutor, pero el protutor es el que se va a encargar de verificar que el tutor esté administrando debidamente los bienes del menor, ¿verdad? Entonces, este va a cumplir las funciones de fiscalizador, ¿verdad? Él va a asegurarse de su recto ejercicio. El nombramiento del protutor lo vamos a hacer en la misma forma que al tutor, ¿verdad? Y esta la puede ejercer cualquier pariente del pupilo, pero también lo puede ejercer cualquier persona que reúna las condiciones de honradez y arraigo. Entonces, por ejemplo, yo puedo nombrar como tutor legal de mi hijo a mi hermana, pero voy a nombrar de protutor, perdón, de tutor testamentario, perdón, a mi hermana, pero nombro como protutor a un abogado, ¿verdad? Para que el abogado se encargue de estarle pidiendo cuentas a mi hermana. O pues supongamos que yo tuviera otro hermano, entonces pudiera nombrar al otro hermano como protutor, ¿verdad? Entonces puede ser cualquier pariente o cualquier persona de notoria honradez y arraigo. Esto lo tenemos en el artículo 304. Eh, por favor, Eduardo. 304, Lick. Sí. Ok. El protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. La designación del protutor se hará en la misma forma que la del tutor. Puede recaer en parientes del pupilo o en otras personas siempre que reúnan las condiciones de notoria honradez y arraigo. Y en el artículo siguiente, en el 305, tenemos las obligaciones del protutor. ¿A qué está obligado el protutor?
De forma general ya sabemos de que esto se va a encargar de verificar y asegurar el recto cumplimiento o el recto ejercicio de la tutela, pero específicamente también la ley le señala algunas funciones. Primero, intervenir en el inventario y avalúo de los bienes del menor y en la calificación y otorgamiento de la garantía que debe prestar el tutor. Entonces, miren, él va a intervenir en el inventario y avalúo. En el inventario lo que vamos a hacer nosotros es de que vamos a establecer cuáles son los bienes del pupilo. ¿Ah? Ahí vamos a detallar todos y cada uno de los bienes, derechos y obligaciones del pupilo. Y aquí se van a evaluar también los bienes. O sea, se les va a establecer un valor. Lo normal es de que se haga un avalúo, ¿verdad? Se contrate un evaluador autorizado y el evaluador pues realiza un avalúo de cada uno de los bienes y establezca cuál es el valor. Pero todo esto debe ser verificado por el protutor para verificar de que se evalúen correctamente dichos bienes. Y lo mismo sucede con la calificación y el otorgamiento de las garantías. En base al valor de los bienes, el tutor va a tener que presentar o prestar, más bien dicho, una garantía, ¿verdad? Para pues garantizar el recto cumplimiento de su labor como tutor. Entonces, el protutor está obligado a intervenir y verificar que la garantía sea suficiente, ¿verdad? De conformidad a lo establecido en la ley. Segundo, a defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, siempre que estén en oposición con los intereses del tutor. Si el tutor y el protutor están de acuerdo, entonces la representación judicial del menor le corresponde al tutor. Pero si están en contraposición, entonces al tutor le corresponde representar al menor en juicio. El protutor. Tercero, a promover el nombramiento de tutor cuando proceda la remoción del que estuviera ejerciéndola o cuando la tutela quede vacante o abandonada. Vacante quiere decir que fallezca el, el tutor. Y abandonada quiere decir que él dejó de ejercerla, fue, ¿verdad? O también puede proceder en el caso de que se haya removido al protutor, ¿verdad? De la tutela. Esta remoción es por causa justificada. Entonces, en cualquiera de los tres casos, el protutor puede promover o puede el nombramiento de un nuevo tutor. Cuarto, a intervenir en la rendición de cuentas del tutor. El tutor, como toda persona que administra bienes ajenos, está obligado a rendir cuentas. Entonces, en esa rendición de cuentas, debe intervenir el tutor. Quinto, a ejercer las demás atribuciones que señala la ley. A cualquier otra que le señale la ley. Prohibiciones para ser tutor o protutor. Bueno, no pueden ser tutor ni protutor los menores de edad o incapacitados. O sea, si no pueden administrar sus bienes, menos pueden administrar bienes de otra persona. El que hubiera sido, estamos en el artículo 314, el que hubiera sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la honestidad y otros delitos de orden común que merezcan pena mayor de 2 años. El que hubiera sido removido de otra tutela y no habiendo rendido cuentas de su administración, o no habiendo rendido cuentas de su administración, o habiéndolo rendido, no estuvieran aprobadas. El ebrio consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el vago y el de notoria mala conducta. El fallido o concursado mientras no haya obtenido su rehabilitación
el que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges con el menor incapacitado, el que ha perdido el ejercicio de la patria potestad o la administración de los bienes de los hijos. Si yo perdí la administración de los bienes de mis hijos, ¿cómo voy a administrar los bienes de otros menores? El que ha perdido el ejercicio, este ya está. El acreedor o deudor del menor cantidad apreciable en relación con los bienes del menor a juicio del juez, a menos que con conocimiento de causa haya sido nombrado por testamento. El que tenga domicilio en la República y el ciego y el que padezca de enfermedad grave, incurable o contagiosa. Cada uno de estos está en prohibición para poder ejercer los cargos de tutor o de protutor. La remoción, esta también la tenemos causas establecidas para la remoción. Artículo 316. Serán también removidos de la tutela y protutela los que demuestren diligencia, ineptitud, infidelidad en el desempeño del cargo. Negligencia, pues, persona que ha cometido errores, digamos, en la administración de los bienes. La ineptitud, pues ya es una persona que definitivamente no tiene ni idea de qué es lo que administrar los bienes de un menor, o puede ser infidelidad, ¿verdad? Que hizo algo que va en contra de los intereses del menor. Entonces, en cualquiera de estos casos puede perder el desempeño del cargo de tutor. Los que incitaren al pupilo a la corrupción o al delito. Si el tutor está corrompiendo al pupilo, entonces también se le puede separar o remover, mejor dicho, de la patria potestad, de la tutela. Los que emplearen maltrato con el menor. Los que a sabiendas hayan cometido inexactitud en el inventario, omitiendo bienes o créditos activos o pasivos. Y los que se ausenten por más de 6 meses del lugar que desempeñen la tutela y la protutela. A este, por favor, anótenle ver artículo 419 del Código Procesal Civil y Mercantil. (419) del Código Procesal Civil y Mercantil. Y nos vamos a quedar por acá porque ahí vamos a ver los discernimientos de cargo en un momento también. Muy bien. (417) Excusas. Pueden excusarse de la tutela y protutela los que tengan a su cargo otra tutela o protutela. O sea, si yo ya estoy bajo el cargo de una tutela, no estoy obligado. Pues, ¿se acuerdan que ya vimos de que la tutela es obligatoria? ¿Verdad? Cuando vimos las características. Tampoco están obligados a hacerlo los mayores de 60 años. Es una persona de tercera edad, mayor de 60 años, no está obligado a ejercer la tutela. Los que tengan bajo su patria potestad 3 o más hijos. Las mujeres. Los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia, o sea, tienen muy pocos recursos económicos. Los que padezcan enfermedad habitual que impida cumplir los deberes del cargo y los que tengan que ausentarse por la República por más de un año.
En cualquiera de estos casos, ellos pueden excusarse para la tutela. Ahora, el artículo que les había mencionado, el 419, este se refiere al trámite, ya sea para el trámite de una excusa o de un impedimento. ¿Verdad? Por ejemplo, una excusa sería cuando yo estoy en alguno de los casos que acabamos de ver, y entonces yo cuando el juez me nombra, yo le solicito al juez, señor juez, mire, yo le solicito que me tramite una excusa en virtud de que yo tengo 4 hijos y por lo tanto yo no puedo tomar más menores bajo mi tutela. Entonces el juez le va a dar trámite a esta solicitud que yo le hice. Ahora, si el impedimento lo hace, lo denuncia otra persona, ¿va? Porque si lo hago yo es una excusa. Pero si el impedimento lo hace otra persona, entonces eso se llama pues, impedimento. O también puede ser el caso de la remoción, que ya vimos las causas de la remoción hace un momento. Cualquiera de estos, esto se va a tramitar en forma de incidente, ¿verdad? Cuando se vaya a tramitar una excusa, un impedimento o una remoción del tutor, se va a tramitar por la vía de los incidentes. 419 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excusas o impedimentos para ejercer los cargos de tutor, protutor o guardador deben presentarse dentro de los 15 días contados desde la fecha de notificación del nombramiento. Sin embargo, serán admisibles en cualquier tiempo los que sobrevinieren durante el ejercicio de dichos cargos. Mientras no esté aceptada la excusa y discernimiento de cargo a otra persona, no podrá separarse del ejercicio del mismo el que haya propuesto la excusa o impedimento. La remoción del tutor, protutor o guardador se tramitará en forma de incidente con intervención de la Procuraduría General de la Nación. Bien, para el ejercicio de la tutela es necesario un discernimiento de cargo. El discernimiento del cargo es la confirmación del nombramiento del tutor, ¿verdad? Ya sea que hace el testamento, en el caso del tutor testamentario, o la ley, en el caso de la tutela legítima, ¿verdad? Y si es un tutor judicial, pues el juez también le va a discernir el cargo al tutor judicial en el momento de nombrado, ¿verdad? Entonces, para poder ejercer el tutor y el protutor, la tutela van a necesitar un discernimiento de cargo por parte del juez. Y con una certificación de ese discernimiento de cargo emitido por el juzgado, ese es el título con el que acreditan la representación de los menores, tanto el tutor o el protutor, cada uno en su caso. Vamos con el 319, discernimiento de cargo. Por favor, Oscar. Artículo 319. Discernimiento del cargo. El tutor y el protutor no entrarán a ejercer su cargo sino después de discernidos por un juez. Ninguna tutela puede ser discernida sin estar llamados todos los requisitos para su ejercicio que exige la ley. ¿Estamos bien? Entonces, lo que establece es de que para poder ejercerlos tienen que tener el discernimiento de cargo y para que les discierne el cargo del juez, pues tienen que estar cumplidos todos los requisitos establecidos en la ley. Básicamente, esto se refiere a el otorgamiento del inventario y avalúo de los bienes de los menores y el otorgamiento de las respectivas garantías. El discernimiento de cargo lo tenemos en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, al 319, anótenle 418 o ver 418 del Procesal Civil y Mercantil. Se los voy a leer yo. 418. Todo tutor, protutor
o guardador deberá solicitar del juez de primera instancia el discernimiento del cargo. Y el juez, antes de confirmarlo o discernirlo, podrá seguir de oficio información respecto a la moralidad y aptitudes del nombrado. Con el resultado de la información, el juez confirmará o no el nombramiento y discernirá el cargo procediendo al inventario y avalúo de los bienes, así como al otorgamiento de las garantías correspondientes conforme al Código Civil. Entonces, miren, ahí tenemos el discernimiento del cargo. Y como les decía, este discernimiento de cargo, este es el título con el que van a acreditar la representación de un menor de edad, sus tutores o incapacitados, según sea el caso. El inventario y la garantía lo tenemos en el artículo 320. Los inventarios, jóvenes, estos los vamos a hacer siempre en acta notarial. Esto lo tenemos allá en las alternativas comunes a todos los procesos. En el título quinto, capítulo 1, ahí tenemos inventarios, avalúos, consignaciones y costas. Lo que nos interesa son los inventarios y avalúos, entonces esto lo vamos a ir relacionando. Obligación de hacer inventario, en el 320. Entonces, fíjense, pues, el tutor, para poder entrar a ejercer el cargo de tutor, debe realizar un inventario y avalúo de los bienes de los menores o incapacitados. El inventario, básicamente, esto lo que corresponde es un detalle de todos los bienes del menor y también de todos los derechos y obligaciones del menor. O sea, por ejemplo, si el menor tiene créditos constituidos a su favor, por ejemplo, que el papá del menor tenía créditos, él le había prestado dinero a otras personas. Entonces ahora el dueño de esos créditos es el menor. Miren, esos son créditos a favor del menor. Pero, por ejemplo, si el menor también tiene créditos en contra, el papá tenía préstamos con bancos, por ejemplo, esos préstamos, esas deudas también pasan, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer un inventario, un detalle de todos los bienes, derechos y obligaciones del menor, ¿verdad? Tanto de su pasivo como de su activo. El tutor procederá al inventario y avalúo de los bienes del menor o incapacitado dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo. Plazo que podrá ser restringido o ampliado prudencialmente por el juez según las circunstancias. En ningún caso, ni aún por disposición del testador, quedará el tutor eximido de esta obligación. ¿Bien? Esta obligación de inventario y avalúo es ineludible por parte del tutor, perdón. El inventario se tiene que hacer en acta notarial. A este, por favor, anótenle ver 556 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde establece 320 obligación de hacer inventario. Ahí anótenle ver 356 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todo inventario debe hacerse constar en acta notarial y deberá contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona física o entidad jurídica, enumerados con el objeto de fijar su estado y valor en un momento determinado. En este caso, pues van a ser bienes de menor. El inventario judicial se practicará por orden del juez competente, con citación de los que ha de administrar los bienes y los intereses de ellos. Cuando los bienes no lleguen a 1000 quetzales, bastará un detalle de los bienes autorizados por el ejecutor del tribunal. El inventario extrajudicial se practicará siempre que en los bienes no tengan interés el Estado ni menores incapaces o ausentes de representante legal. Entonces, en el caso de los menores de edad, como el discernimiento de cargo lo hace el juez,
él va a nombrar o él va a ordenar también la realización del inventario. Entonces el inventario lo puede realizar directamente el juez. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde vamos? Lic es artículo 556, ¿verdad? 556. Gracias. Luego, constitución de la garantía. Depende del valor de los bienes que está administrando. Perdón, jóvenes, voy a contarla. Según la cantidad o de bienes que esté administrando el respectivo tutor, así va a ser la cantidad que va a tener que otorgar en garantía, ¿verdad? Entonces la garantía va a ser relacionada con el valor de los bienes que vaya a administrar el, eh, el tutor. Y por eso es de que se debe realizar el inventario de avalúo para determinar el estado y cuántos bienes son y determinar también el valor de tus bienes. 321. Practicado el inventario, el tutor y el protutor quedan solidariamente obligados a promover la constitución de la garantía. Salvo, cuando no vamos a estar obligados a constituir garantía, cuando no haya bienes o que tratándose de tutor testamentario hubiera sido relevado de esta obligación por el testador. En cuanto a los bienes objeto de la herencia, donación o legado. Entonces, miren cuándo no se va a otorgar garantía, cuando no haya bienes o cuando se le haya eximido de la obligación de prestar garantía por medio de testamento. Obviamente cuando hablamos de un tutor testamentario. ¿Qué debe asegurar la garantía? Bien, la garantía debe asegurar el importe de los bienes muebles que recibe el tutor, el promedio de la renta de los bienes y de los últimos 3 anteriores a la tutela, cuando se trata de bienes inmuebles, y las utilidades que durante un año pueda percibir el pupilo de cualquiera de sus empresas. Todo esto tiene que cubrir la garantía que va a otorgar el juez. ¿Estamos bien? El tutor, perdón. La garantía puede consistir en hipoteca, puede ser prenda o puede ser fianza, ¿verdad? La hipoteca es cuando el tutor garantiza con sus bienes inmuebles el cumplimiento de la obligación. Prenda es cuando lo que ofrecen garantía son bienes muebles. Y la fianza, esta la debe otorgar ante una institución bancaria. ¿Verdad? Entonces el banco debe otorgar la fianza. Yo voy, le compro una fianza al banco. Si en caso yo cometo alguna o incurro en alguna responsabilidad por la mala administración de los bienes, entonces en este caso a mí me van a ejecutar la fianza. Entonces el banco va a tener que pagar lo que se comprometió y por supuesto el banco me lo va a cobrar a mí. Entonces esa es la fianza. Tienen 325, por favor, Eduardo. La garantía deberá consistir en hipoteca, prenda o fianza, otorgada por alguna institución bancaria o legalmente autorizada para el efecto. La garantía personal y aún la caución juratoria pueden admitirse por el juez cuando, a su juicio, fueren suficientes, tomando en cuenta el valor de los bienes que vayan a administrar el tutor y la solvencia y buena reputación de éste. La garantía personal
Esta es cuando, digamos, yo no otorgo una garantía en específico, sino que la garantía personal, es, mire, señor juez, yo voy a garantizar la obligación de forma personal, o sea, con todos mis bienes presentes y futuros. Entonces no doy una garantía específica, sino que es una como, esto se llama prenda general del deudor, ¿verdad? Que, o sea, que yo estoy dando en garantía prácticamente todos mis bienes que tenga en este momento y los que pueda tener en el futuro. El juez, si lo considera, puede autorizar el otorgamiento de este tipo de garantía o incluso una caución juratoria. ¿Saben qué es una caución juratoria? Es cuando la caución que yo estoy otorgando es un juramento, o sea, es mi propia palabra, mi honorabilidad. Pues podría aceptarle el juez también si considera de que yo soy una persona demasiado honrada para cometer alguna irregularidad en la administración de los. En general, el tutor puede realizar todos los actos de administración de los bienes del menor, ¿verdad? Que sean de su administración ordinaria. Pero tiene algunos casos en que va a tener que buscar una autorización, ya sea judicial o notarial, para poder ejercer algunas de ellas. Por ejemplo, para enajenar o para gravar los bienes del menor. Enajenar quiere decir hacerlos ajenos, o sea, vender los bienes del menor. Si él quiere vender los bienes del menor, él tiene que tener una autorización judicial y demostrar la utilidad y necesidad. Otra puede ser, o grabarlos, quiere decir, por ejemplo, si él los quiere dar en hipoteca para obtener un crédito de un banco o de alguna otra persona. Entonces, en este caso, también necesita autorización judicial y probar la utilidad y necesidad. También para dar los bienes en arrendamiento, pero por más de 3 años o para recibir rentas anticipadas por más de 1 año. El tutor puede arrendar los bienes del pupilo sin autorización judicial. Lo que no puede hacer es arrendarlos por más de 3 años o pactar rentas anticipadas por más de 1 año. De ahí para tomar dinero en mutuo, o sea, para adquirir préstamos a nombre del menor, también tiene que pedir autorización judicial, y para repudiar herencias, legados y donaciones, o para transigir o comprometer en árbitros las cuestiones en las que el pupilo tuviera interés. Para hacerse pagos de créditos que tenga contra el menor incapacitado, eso quiere decir de que el pupilo le deba dinero al tutor. Entonces, para poderse pagar el tutor, necesita autorización judicial. Y por último, para resolver la forma y condiciones y garantías que debe colocar el dinero del pupilo. Entonces, leamos el artículo 332, por favor, Silvia. 332, Vic. Sí, y a este anótenle, por favor, ver 264 y 265 del Código Civil. Voy a apuntar ahorita aquí en el código, en el chat, perdón. Artículo 332. Necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial primero para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias, para constituir servidumbres pasivas y, en general, para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Los contratos a que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados. Segundo, para tomar dinero a mutuo, debiendo sujetarse a las condiciones y garantías que acuerde el juez. Tercero, para repudiar herencias, legados y donaciones. Cuarto, para transigir o comprometer en árbitros las cuestiones en que el pupilo tuviera interés.
Quinto, para hacerse pago de los créditos que tenga contra el menor o incapacitado. Y sexto, para resolver la forma, condiciones y garantías en que debe colocar el dinero del pupilo. Muy bien, ya vamos a terminar la tutela. Prohibiciones de los tutores. Los tutores, bueno, tienen varias prohibiciones. Primero, tienen prohibido contratar, ya sea de forma personal o por medio de una persona interpósita, con el menor, ¿verdad? No con el menor que sea su pupilo, ¿verdad? Mientras dure la tutela. También disponer a título gratuito de los bienes del menor incapacitado. O sea, él con autorización judicial los puede vender, pero lo que no puede hacer es donarlos, ¿verdad? No puede disponer a título gratuito de los bienes del menor. Aceptar donaciones del pupilo, o sea, que el pupilo le haga donaciones al tutor, ¿verdad? A menos de que ya estén aprobadas las cuentas de la administración. Entonces, si ya aprobadas las cuentas de la administración, el expupilo le quiere donar bienes, entonces ella lo puede hacer. Hacer la remisión voluntaria de derechos del menor incapacitado. La remisión es el perdón de la deuda. Entonces, por ejemplo, que hay personas que le deben dinero al menor y que venga el tutor y les perdone la deuda en nombre del menor, eso no lo puede hacer. Aceptar la institución de beneficiario en seguros de su favor o provenientes de su... O sea, contratar seguros con el dinero del pupilo, pero ponerse de beneficiario él. Está prohibido. Yo veía un caso en Estados Unidos de una señora, una pareja, que ellas tenían bajo su cuidado a una patoja que estaba estudiando en la universidad, ahí que había ido a otro estado, ¿verdad? Llegó ahí bajo cuidado de estas personas. Y estas personas en algún momento compraron seguros de vida, varios seguros de vida, a nombre de la patoja esta, pero los beneficiarios eran ellos. Y al final, pues la mataron, ¿no? La mataron y terminó. Empezaron a encontrar un montón de inconsistencias las autoridades y al final, cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta de que la patoja esta había sido asesinada por estas personas que la estaban cuidando. Ellos no eran sus tutores, digamos, pero sí estaban bajo o con responsabilidad del cuidado de la joven, ¿verdad? Entonces, todo esto en el artículo 336. Y ya para ir terminando con la tutela, jóvenes, la retribución de la tutela. Yo al principio les dije de que tanto la tutela como la protutela son cargos que son remunerados. Y esta remuneración puede ser que la determine el tutor testamentario en el testamento y en los demás casos pues lo debe de hacer el juez, ¿verdad? En caso de que no haya sido nombrado testamentario en el legítimo y en el judicial, esta remuneración también va a ser fijada por el juez. Y esto tiene que ver con lo que produzcan los bienes del menor, ¿verdad? Artículo 340. La tutela y protutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará del 5 ni excederá del 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del menor. O sea, líquidos quiere decir ya cuando el menor pagó todas las obligaciones que le correspondían, lo que le quedó disponible, digamos, ¿verdad? Efectivo. Ese líquido va a ser entre un 5 y un 15% lo que se le va a otorgar al tutor y al protutor como pago. Cuando la retribución no hubiera sido fijada en el testamento o cuando sin mediar negligencia del tutor
no hubiere rentas o productos líquidos, la fijará el juez teniendo en cuenta la importancia del caudal del pupilo y el trabajo que ocasiona el ejercicio de la tutela. La retribución se distribuirá entre el tutor y el protutor, correspondiendo al primero el 75% y al segundo el 25% restante. O sea que del total que determine el juez que se le va a pagar, supongamos que el juez diga va a ser el 10% de las rentas del pupilo. Entonces, de ese 10%, el 75% le corresponde al tutor y el 25% al protutor, ¿verdad? 341. Cuando el tutor y el protutor hubieran sido removidos por culpa, no tendrán derecho a recibir retribución alguna. Rendición de cuentas en la tutela. Este es un juicio oral. Anoten el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Lick, perdone, ¿qué artículo dijo? 43. El artículo Gracias. 43 establece: salvo que la propia ley disponga otra cosa, todas las diligencias relativas al depósito, intervención, rendición de cuentas de los depositarios e impugnación de las mismas se tramitarán por cuerda separada y en forma de incidente, a fin de no obstaculizar el curso del asunto principal. Pero en este caso, la rendición de cuentas la vamos a realizar en juicio oral. Vamos a ver, 343 establece: el tutor deberá rendir cuentas anualmente al concluirse la tutela o cesar su cargo. Concluirse la tutela quiere decir de que el pupilo ya alcanzó la mayoría de edad. Cesar en su cargo quiere decir de que este fue removido o que él presentó alguna excusa para poder seguir siendo el tutor. Entonces, durante todo el ejercicio de la tutela, el tutor tiene que rendir cuentas anualmente. Y al finalizar la tutela, también él tiene que rendir cuentas. Está obligado a rendir cuentas. 344. La rendición anual de cuentas se hará ante el juez con intervención del procurador y de la Procuraduría General de la Nación. Y por último, en el 351, prescripción de las acciones. Las acciones o obligaciones que recíprocamente correspondan al tutor y al expupilo por razón del ejercicio de la tutela se extinguen a los 5 años de concluida esta. O sea que el pupilo tiene 5 años para poder hacerle cualquier reclamo al tutor. ¿Dudas hasta dónde vamos, jóvenes? Lick, fíjese que estaba viendo en un artículo, solo que lo encuentre, que hablaba sobre la notoria honradez y el arraigo para ser electo, pero arraigo ¿en qué sentido? Porque fíjese que si miramos el 310, habla de que los extranjeros también podrían aceptar un cargo de protutor. Sí, el arraigo quiere decir de que la persona tiene vínculos con el lugar en el que está. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo mi casa, tengo una finca, tengo negocios, tengo cuentas de bancos, etcétera. Aquí está mi familia. Entonces, eso me arraiga a mí al lugar, a eso se refiere, ¿verdad? Y honradez, pues, que sea una persona honrada, ¿verdad?
Sí, gracias. Muy bien. Ahora tenemos que platicar sobre el patrimonio familiar. Espero que me dé tiempo. Creo que sí. Tenemos que platicar sobre el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es una institución jurídico-social por medio de la cual se destina unos padres, ¿verdad? Pueden ser los padres, o puede ser cada uno, el padre o la madre, con los bienes propios, van a destinar uno o varios bienes para la protección del hogar y para el sostenimiento de la familia. Entonces, miren, de todo mi patrimonio, o de todo el patrimonio que tenemos con mi esposa, nosotros apartamos algunos bienes, ¿verdad? Que van a servir para protección del hogar. ¿Qué quiere decir? Para que mi familia tenga un lugar donde vivir, ¿verdad? Tengan un techo garantizado. Y dos, para el sostenimiento de la familia. Vamos a ver que no solo sobre casas de habitación, sino que también sobre establecimientos comerciales o industriales se puede constituir el patrimonio familiar. Entonces, y obviamente si es casa de habitación, la familia la tiene que habitar, y si son establecimientos comerciales o industriales, entonces tienen que explotarse esos establecimientos comerciales e industriales, ¿verdad? Pero, ¿qué es el patrimonio familiar entonces? Miren, es una institución jurídico-social por medio de la cual se destina uno o varios bienes para la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Artículo 352, por favor, Zuli. Artículo 352. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Muy bien. ¿Sobre qué bienes se puede constituir el patrimonio familiar? Bien, puede ser sobre casas de habitación, sobre parcelas cultivables, establecimientos industriales o comerciales, ¿verdad? Pero que sean objeto de explotación familiar, entonces estos pueden constituir patrimonio de familia, siempre que no excedan en su conjunto el valor máximo del patrimonio familiar, que vamos a ver más adelante, que son 100,000 quetzales al momento de su constitución. Artículo 353, por favor, Gisela. Artículo 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse: las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituir el patrimonio de familia, siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. Siempre que no exceda la cantidad máxima, que vamos a ver en un momento, que es de 100,000 quetzales. Eso lo tenemos en el 355. Bien, no puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Cuando el valor de los bienes afectos haya sido inferior a dicha suma, podría ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose su ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. Entonces, el patrimonio familiar no puede exceder de 100,000 quetzales. Ahora puede parecer poco, ¿verdad, jóvenes? Pero recuérdense que este código es de 1970, entonces en aquel momento las casas valían 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ya no está adecuado a la realidad, pero aún está vigente, 100,000 quetzales al momento de la constitución. Clases de patrimonio familiar. El patrimonio familiar puede ser de tres formas. Se puede constituir de forma voluntaria, puede ser también judicial o puede ser legal. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos.
El voluntario lo tenemos en el 354. Este es cuando el padre y la madre constituyen sobre algunos bienes que forman parte del patrimonio conyugal, o puede ser también el padre o la madre sobre los bienes propios de cada uno. Entonces ellos pueden constituir patrimonio familiar de forma voluntaria. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, puede ser judicial o notaria. Artículo 354, por favor, Oscar. Artículo 354. Solo pueden fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por el marido y la mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero o a título de donación o legado. Más bien, si le dejan bienes a una familia, por ejemplo, por medio de testamento, entonces el testador puede constituirlo por medio del testamento también, el patrimonio familiar. ¿Estamos bien? Características del patrimonio familiar. Los bienes constituidos bajo el patrimonio familiar, tienen algunas características. La primera es que son indivisibles. ¿Qué quiere decir? Que ese bien no se puede dividir. Los bienes, digamos, si yo tengo una finca, yo la puedo dividir, por ejemplo, en dos partes y vender una parte. O, por ejemplo, yo la puedo dividir en 150 lotes, ¿verdad? Y lotificarla toda. Pero en el caso de los bienes que están constituidos bajo patrimonio familiar, estos son indivisibles. Esto lo tenemos que mantener íntegros todo el tiempo. Segunda característica, son inalienables. ¿Qué quiere decir? Que esos bienes no los podemos vender, ni regalar, ni donar, ni permutar, ¿verdad? Estos bienes no se pueden enajenar, eso quiere decir inalienable. Inembargable, no me los pueden embargar. Si yo constituyo bienes por patrimonio familiar y posteriormente yo tengo deudas y a mí me van a ejecutar bienes, esos bienes no me los pueden embargar, ¿verdad? Por eso es un patrimonio de garantía para la familia. No podrán estar grabados ni podrán grabarse. O sea, al momento de constituir el patrimonio familiar, los bienes sobre los cuales los vamos a constituir no tienen que estar grabados. Por ejemplo, no pueden tener hipoteca, por ejemplo. Ni pueden grabarse posteriormente. La única excepción es el caso de la servidumbre. En el caso de servidumbre sí se pueden grabar. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 356. Ahí colóquenle características del patrimonio familiar. Por favor, Eduardo, 356. No pueden hacerse en fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. No, Los el bienes, 356. perdón, caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo en caso de servidumbre. Salvo el caso de servidumbre, ¿verdad? Es la única excepción. De ahí no pueden grabarse bajo ninguna circunstancia los bienes constituidos en patrimonio familiar. No puede hacerse en fraude a acreedores. ¿A qué se refiere esto? En fraude a acreedores quiere decir que yo tengo deuda y yo sé que ya no le voy a pagar a mis acreedores. Entonces, para evitar que mis acreedores me ejecuten un bien, yo lo constituyo en patrimonio de familia. Entonces, miren, el objeto de la constitución del patrimonio no es proteger a mi familia, sino que es defraudar a mis acreedores para que ellos no me puedan embargar los bienes. Entonces, cuando se cohaga la constitución del patrimonio de familia en fraude a acreedores,
Eh, ¿Cómo así que artículo le anotamos? Disculpe, es que usted dijo que le anotáramos el 356 un artículo, pero no escuché. El 356. ¿O no? No, no me recuerdo haberles dicho que le No, anotaran ningún. Lo No, que ¿verdad? pasa es que usted lo que le dijo es que leyera el 356 porque él estaba en el 357. Ah, sí, pues. Ah, muy bien. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, entonces continuemos. Entonces, estábamos con lo que no puede hacerse fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponer. Muy bien. Entonces, yo no puedo constituir el patrimonio familiar en fraude a acreedores, ¿verdad? Para evitar que mis acreedores me embarguen los bienes, ¿verdad? Esto estamos hablando por deudas anteriores a la constitución del patrimonio familiar. ¿Estamos bien? Luego tenemos el patrimonio familiar judicial. ¿Cuándo procede la constitución del patrimonio familiar judicial? Esto procede cuando los bienes de la familia están en riesgo de ser dilapidados por parte del padre, digamos, o de la madre, según sea el caso. Entonces, por ejemplo, si al padre le gusta beber y él está dilapidando los bienes que pueden ser de la familia, entonces la esposa puede solicitarle al juez que constituya el patrimonio familiar de forma judicial, ¿verdad? O si lo mismo si él tiene el hábito del juego, por ejemplo, si le gusta usar drogas o estupefacientes, en estos casos esta persona también se pueden constituir algunos de sus bienes en patrimonio familiar para garantizar que la familia tenga un lugar donde vivir o bienes de los cuales subsistir. Artículo 360, por favor, Silvia. Artículo 360. Obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. ¿Estamos bien? Entonces, la familia, los acreedores alimenticios pueden pedir que se constituya patrimonio familiar sobre algún bien o bienes del obligado cuando éste esté dilapidando los bienes o estos estén en riesgo de perder por la mala administración. Muy bien. Y luego tenemos el legal. ¿Qué quiere, a qué se refiere esto? Miren, el patrimonio familiar, tanto el voluntario como el judicial, ambos son aprobados por el juez. En el caso del voluntario también lo puede aprobar un notario en determinado caso, pero debe de ser aprobado por el juez. Pero hay otro patrimonio que este se llama patrimonio legal, que este es cuando el Estado decide llevar a cabo el parcelamiento de algún terreno que es propiedad del Estado o que haya comprado para ese efecto y los entrega a la población, ya sea en donación o subsidiados a un bajo costo. Normalmente cuando el Estado entrega estos bienes a las personas, los entrega en patrimonio familiar. O sea, quiere decir que en la escritura en la cual él le entrega o le da la propiedad de los bienes a estas personas,
ahí establecen de que sobre esos bienes se constituye un patrimonio familiar a favor de la familia. Y por lo tanto, esos bienes no se pueden vender. ¿Estamos bien? Esos bienes no se pueden vender. Este último, el legal, no necesita autorización judicial. Cuando se dé el caso del parcelamiento de terrenos del Estado por parte del mismo Estado, con solo hecho de denominarlos en la escritura como patrimonio familiar, el registro de la propiedad lo va a inscribir como tal. ¿Estamos bien? Y es que esa es otra cosa, que el patrimonio familiar, todos los patrimonios familiares se inscriben en el registro de la propiedad. Porque como son bienes los que estamos constituyendo, entonces se debe anotar en esos bienes que esos bienes están constituidos en patrimonio familiar y por lo tanto no se pueden embargar, no se pueden vender, etcétera. ¿Se recuerdan? 361. Por favor, Zuli. Artículo 361. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previo a los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. En lo demás, este patrimonio familiar se regula de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, en todo lo que sea aplicable. Muy bien. ¿Cuándo termina el patrimonio familiar? Bien. El primero, no se puede constituir un patrimonio familiar por un periodo menor a 10 años. O sea que si yo constituyo un patrimonio familiar, va a ser por lo menos por 10 años. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo, bueno, vamos primero con el 363 y de ahí pasamos al 364. ¿Cuándo termina el patrimonio familiar? Primero, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. ¿Bien? Todos los beneficiarios quiere decir los hijos, ¿verdad? Todos los hijos cesan en la obligación de recibir alimentos. ¿Cuándo termina la obligación de dar alimentos a los hijos? Cuando cumplen la mayoría de edad. O sea, todos los hijos, todos y cada uno de los hijos son mayores de edad. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. Entonces, la persona, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que tiene la obligación la familia de vivir en la casa, si es una casa de habitación? O si es un establecimiento comercial, agrícola o industrial, pues tienen la obligación de explotarlo personalmente. Entonces, si dejan de hacerlo, entonces termina el patrimonio familiar. Tercero, cuando se demuestra la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Podemos vender, por ejemplo, pero si demostramos la utilidad y necesidad. Cuando se expropien los bienes que lo forman, ¿verdad? Me expropia los bienes del Estado por algún motivo de utilidad colectiva, ¿verdad? O beneficio social, entonces termina también el patrimonio y por vencimiento del término por el cual fue constituido. Entonces ahorita vamos a ver el plazo que no puede ser menor de 10 años. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad. Pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. ¿Verdad? Nunca menor a 10 años. ¿Estamos bien? La Procuraduría General de la Nación va a intervenir en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. Artículo 373.
El Ministerio Público, leemos Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. Y con eso, jóvenes, estaríamos terminando el libro primero del Código Civil. En la siguiente clase, nosotros vamos a empezar a platicar sobre el libro segundo. Aquí se van a dar cuenta ustedes, jóvenes, de que vamos a cambiar el cassette totalmente, ¿verdad? Acá ya no tiene que ver la familia, sino que vamos a ver directo primero los bienes, ¿verdad? Cómo se clasifican los bienes, cuáles son las clases de bienes que hay, a quiénes pueden pertenecer los bienes. Y después vamos a entrar ya directamente a lo que son la propiedad y los demás derechos reales, ¿verdad? Por eso es que este libro se llama De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. O sea, la propiedad es un derecho real, pero hay otros derechos reales que los vamos a ver. Entonces, este libro es bien bonito, a mí es uno de los que más me gusta, ¿verdad? El libro segundo, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Pero esto sí va a ser hasta la próxima clase porque ya solo nos quedan 6 minutos. Entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes, hasta donde llegamos el día de hoy? Sí, ¿Sí, Silvia? en el 354 teníamos que anotar patrimonio familiar voluntario, ¿verdad? 354. Patrimonio familiar voluntario. Ajá. Y el 360, 60, el judicial. el 60, no es el 61. No, en el 60. Ah, sí, yo me confundo. No haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos, sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los alimentarios tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Entonces Bueno. ese debe ser el judicial. Y en el siguiente tenemos el legal, ¿verdad? Que es el que cuando el Estado va a parcelar alguna finca y le da esa calidad en la escritura. Muy bien, gracias, Luis. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Lick, solo una pregunta. Bueno, yo he visto algunas escrituras, pero es cuando interviene el Estado, ¿ah? Que el tiempo máximo del patrimonio es de 25 años, o es, bueno, no sé Sí. si está volviendo las cosas ahí. Fíjese que eso está regulado en la ley de parcelamientos urbanos, humanos. Ahorita le voy a... ¿No es el artículo 21? Artículo 21 de la ley de parcelamientos, ¿verdad? Entonces ese es el que establece los 25 años, que esta es la ley que regula precisamente cuando el Estado hace parcelamientos para entregarle a la población. Estos parcelamientos, por ejemplo, han habido diferentes instituciones que los han hecho. Digamos, había un instituto de transformación agraria, el ICTA. El ICTA se dedicaba a otorgar parcelas a la gente, ¿verdad? También en algún momento con tierra, en algún momento también lo hacía, eh, eh, hay libros de reforma agraria también, ¿verdad? Entonces, el Estado a través de la historia ha realizado diferentes parcelamientos a través de diferentes instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, ya actualmente el Bambi, el ICTA, esos ya no existen, sino que ahora quien está haciendo esas veces es Confierro, ¿verdad? Ellos son los que están encargados del parcelamiento de las fincas del Estado a favor de los particulares. ¿Estamos bien? Entonces, 21 de la ley de parcelamiento. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, Lick. No.
Muy bien, entonces si no hay dudas, vamos a terminar el día de hoy por acá. Ahorita, jóvenes, ya estaría, digamos, la presentación del libro primero, entonces yo se las voy a compartir en el chat junto con el video que les voy a compartir más tarde. Y ya para la siguiente clase de Derecho Civil, como ya es un libro segundo, vamos a hacer otra presentación. Entonces ya les va a quedar esta, digamos, para que ya la puedan estudiar y vamos a utilizar otra presentación para el libro segundo y así lo vamos a ir haciendo con cada uno de los libros para que ustedes los puedan tener ahí separados. ¿Estamos bien? Muy bien, gracias. Muy bien, Lick, feliz noche. Muy bien, buenas noches. Noche. Feliz noche a todos. Gracias.